experiencias, algunos conceptos, alguna casuística, y también conversaremos sobre las normas existentes relacionadas a la defensa y recuperación contra bienes del Estado. Antes que nada, a ver si un poco me podrían algunos de ustedes señalar a qué, sus profesiones y a qué institución pública, si es que corresponden a una de ellas, en cuál laboran. Buenas noches, doctor. Buenas noches, cuéntenme. ¿Qué tal? Les saluda, mi nombre es Jonathan Raza, de la Municipalidad de Independencia. Gobierno local, excelente. ¿Cuál es su profesión? Soy abogado. Abogado, excelente. ¿Qué otras profesiones hay? Discúlpeme, no lo escuché. ¿Qué otras profesiones hay de otras personas, de otros asistentes? Bueno, en el ámbito del control patrimonial soy propiamente yo, una sola persona, quien se encarga de ver todos los temas, tanto de bienes muebles como inmuebles. Dentro del mismo gobierno local, ¿no? Sí, Municipalidad de Independencia, correcto. Ya. ¿Qué otra persona? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Les saluda Iván Vilches de la Red de Salud Huánuco. Soy contador público colegiado. Contador, excelente. ¿En qué área trabaja? En la unidad de control patrimonial. Excelente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Marilía Agreda Cantinet. Soy contadora. Trabajo en la empresa de Ciudad de Chimbote. En Chimbote, es una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado. Soy responsable del área de control patrimonial. Interesante. ¿Qué más tenemos abogados contadores? ¿Qué otra profesión? Sí, dígame. Sino que estamos justamente en la empresa, estamos en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa pública de derecho privado. Y en esto de las normativas me indican que la ley 29151 nos excluye a nosotros, ¿no? Pero cuando ha pasado a la DGA, dentro del ámbito de aplicación parece que sí nos incluye. Al pasar los bienes a la DGA parece que sí nos incluye, pero eso es un tema que asesoría legal hasta la fecha todavía no lo define, ¿no? Y yo he hecho la consulta al mes, a la DGA, pero tampoco no me responden, para poder nosotros, más que todo, realizar los procedimientos conforme a la norma, ¿no? Porque tenemos directivas internas del año 98, del año 2003, y esto me limita prácticamente a mí a llevar un buen procedimiento con la gestión de los bienes. Ya, bueno, en algún momento podemos hablar de ello, en estas horas que nos toca estar juntos, pero de lo que le puedo adelantar es que sí, efectivamente están excluidos y de manera expresa en la ley 29151. El caso de ustedes es un caso similar al de Petroperú, que también está excluido de la 29151, lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. De alguna forma estas horas le van a servir para poder descubrir cuáles son esos pros y esos contras, y si usted quiere de alguna manera una opinión oficial al respecto, si es que están incluidos o no en la 29151, quizás sería oportuno de que puedan dirigir como institución alguna carta a la Superintendencia de Bienes Nacionales, estando a que es el ente rector del sistema de bienes nacionales, y que, por lo tanto, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, como vamos a ver también en estas horas, su opinión es vinculante para todas las entidades públicas. En ese sentido, creo que les podrían ellos también dar una opinión oficial al respecto, ¿no? Lo que pasa es que sí tenemos claro. Ya te lo escucho. ¿Su micro se le ha apagado? Sí, aparentemente se le ha apagado. Le decía, disculpe. Sí, dígame. Sí tenemos claro que no estamos incluidos dentro de la ley 29151 por ser de derecho privado, pero al trasladarse a la DGA, la gestión de bienes,
El ámbito de aplicación de la norma que traslada la DGA, que es la 1439, me parece, en el ámbito de aplicación parece que sí nos incluye, ¿no? Y como en esta norma indica que los procedimientos van a estar vigentes, lo de la SBN, entonces Sí. esa es lo que asesoría legal todavía no define bien, porque si bien es cierto, no estamos dentro de la 29.1, pero la otra normativa nos dice que sí, que posiblemente sí estamos y que deberíamos emplear el procedimiento de la SBN hasta que la DGA saque un nuevo procedimiento, ¿no? Eso era prácticamente. Ah, bueno. Bueno, en ese caso especial usted tiene que apoyarse en su opinión de su asesoría jurídica, ¿no? Es innegable que las decisiones que toma una institución pública están basadas en lo que asesoría jurídica pueda opinar. Y de hecho que alta dirección en su institución tenga el nombre que tenga las áreas de alta dirección, obviamente van a querer una opinión jurídica de su asesoría, ¿no? Así que por ahí me parece que ya está la respuesta para que ustedes no puedan dejar de emitir actos jurídicos sobre administración de sus bienes, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, podemos tocarlo más adelante para no retrasarnos un poco. Quisiera saber qué otras personas, qué otras profesiones tienen algunos de los asistentes. Han mencionado abogados, contadores, ¿hay ingenieros? ¿Arquitectos? ¿Se me escucha? ¿Se está escuchando? Somos 44 participantes, compañeros, hablen. Buenas tardes, profesor. Me saluda Javier Vilca Pérez. Ya. Soy contador público colegiado y trabajo en una empresa privada que se dedica a lo que es el giro del servicio de toma de inventarios, tanto a nivel público como empresas privadas. Ok. En su mayoría hasta el momento han mencionado contadores. Bueno, ya para no retrasarnos, y en vista que, como su compañero señala, son 44 personas y estamos un poco tímidos, avanzamos para no estar un poco perdiendo un poco de tiempo en lo que vamos a tratar hoy día. Son bastantes horas las que vamos a hablar el día de hoy, es un tema bastante extenso. Vamos a dividirlo en 3 partes. Una primera parte relacionada a algunos conceptos básicos que sería importante que tomen en cuenta, sobre todo las personas que no son abogadas, y que, siendo conceptos legales, lo vamos a hablar de manera bastante general, bastante laxa. Es importante tomarlos en cuenta cuando nosotros administremos patrimonio del Estado, cuando administremos bienes inmuebles, y sobre todo cuando tomemos decisiones relacionadas a la defensa y recuperación de los bienes. Va a haber una segunda etapa relacionada a, propiamente dicho, a la defensa y recuperación de los bienes ante ocupaciones indebidas, llámese invasiones, ocupaciones ilícitas, y una tercera parte relacionada ya a los delitos que se cometen contra bienes del Estado. Tengo entendido que dentro de este curso que ustedes están llevando han tenido algunas fechas previas en las cuales han podido discutir diferentes conceptos relacionados a las acciones y actividades que guardan relación a la administración de predios, a la gestión de predios, mejor dicho, llámese administración, llámese disposición de predios, llámese supervisión de los mismos, y en este caso nos toca otra de las acciones, que es la defensa y recuperación. Me gustaría que enfoquen todos los conocimientos que han podido escuchar en estas fechas, en estas sesiones, en lo que va a ser la defensa y la recuperación, porque definitivamente tienen que ver y son de aplicación esos conocimientos, ese bagaje, en lo que es la defensa y recuperación de los predios. Vamos a tener la idea leve de que la defensa y la recuperación de los predios va a ser de responsabilidad exclusiva cuando se trata de predios de una empresa pública,
en una procuraduría pública, que digamos que es el abogado del Estado, ¿no? Pero, siendo una empresa privada, para las personas que trabajan en empresas privadas, eso recaería o internamente dentro de su asesoría jurídica, generalmente tienen un área de recuperos judiciales o extrajudiciales, o algunas veces tercerizan y tienen alguna contratación de abogado externo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que vamos a poder apreciar también es de que no solo incumbe la recuperación y la defensa de los bienes del Estado a las procuradurías o al que funge del abogado defensor en juicio y extrajudicialmente de la entidad, sea pública o privada, sino que adicionalmente hay una serie de intervención de diferentes o multidisciplinaria de diferentes áreas dentro de lo que es la entidad, sea pública o privada. En ese sentido, sin más, entramos a conversar en primer lugar sobre algunos conceptos, como les digo, una primera parte relacionada a algunos conceptos jurídicos que tienen que ver con propiedad del Estado. En primer lugar, vamos a hablar de la diferencia entre propiedad y posesión. Para las personas que no son agentes de derecho, tienen un concepto, de todas maneras, cultural de lo que es propiedad y posesión. Para ello podemos empezar señalando que, a diferencia de la posesión, la propiedad es un concepto que tiene raigambre constitucional, es decir, que está contenido en la Constitución. Nosotros revisamos la Constitución y vamos a encontrar en el artículo 70, 71, 72 y hasta el 73 artículos referidos directamente a la propiedad. Dentro del artículo 70, lo que vamos a encontrar, básicamente, ahí está el texto, no lo voy a leer, pero lo que sí voy a detallar de ese artículo, por ejemplo, es 3 puntos. Un primer punto señalado en el concepto de propiedad y en el derecho que te genera ser propietario de un bien, ¿no es cierto? Y ese derecho tiene que ver con la inviolabilidad del derecho mismo. El Estado, de alguna manera, protege la propiedad y protege al propietario. Sin embargo, como todos los derechos constitucionales, ningún derecho constitucional es absoluto. Es decir, no hay ningún derecho que no tenga límites. Todos los derechos tienen limitaciones, todos los derechos constitucionales, hasta el derecho a la vida, si no recordemos la pena de muerte, que si bien en el Perú no es aplicable por un convenio en el Pacto de San José, Costa Rica, sí está en la Constitución, para algunos casos como traición a la patria y terrorismo, pero está suspendida su aplicación. Pero así como todos los derechos, he mencionado digamos, al más importante de todos, ¿cierto? Que es el derecho a la vida, todos los derechos tienen una limitación. Y la propiedad, el derecho a la propiedad no es excepción a ello. ¿Cuál es la limitación al derecho a propiedad? La limitación es justamente las expropiaciones, ¿no es cierto? Y ahí también está señalado en este artículo de la Constitución cuando dice que ninguna propiedad puede ser, o ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por las causas ahí señaladas: seguridad nacional, necesidad pública, declarada por ley. Tiene que ser declarada por ley y tiene que haber un pago de un justiprecio, ¿no? Ahora, no solo está contenido en la Constitución, también está contenido este concepto en el Código Civil. Entendamos que dentro del ordenamiento jurídico, de todas las normas que hay en el Perú, ¿no es cierto?, tiene diferentes jerarquías. Por ejemplo, la ley no tiene la misma jerarquía que puede tener una directiva interna de una empresa, no tiene, o una resolución ministerial, o un decreto supremo, o una resolución suprema, tienen diferentes jerarquías. Dentro de ella, la norma de máxima jerarquía a nivel nacional, evidentemente, es la Constitución Política, donde se recogen los derechos que tienen, están en la plataforma constitucional. Y debajo de ella están los derechos infraconstitucionales, sobre todo los derechos de naturaleza legal. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el derecho a la posesión. La posesión es un concepto que no van a encontrar en la Constitución. Ustedes pueden revisar la Constitución al derecho al revés y no van a encontrar una sola línea referida a un derecho a la posesión. Sin embargo, la posesión sí genera un derecho, pero es un derecho infraconstitucional. ¿Qué quiere decir? Que es un derecho contenido a nivel legal. Por eso que vamos a encontrarlo, si bien no en la Constitución, sí en otras normas, como por ejemplo el Código Civil o la Ley 2918, de la cual vamos a hablar de manera un poquito más extensa, porque ha generado un poco de debate y que sería bastante importante que la conozcan para el quehacer diario que tienen en relación a este patrimonio del Estado. La posesión es un concepto que no es más que un derecho de hecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque suene redundante.
¿Qué quiere decir? De que es un derecho que se ejerce de acuerdo a una acción física. Yo poseo de manera física un bien, ¿cierto? Y la posesión es uno de los derechos que están contenidos dentro de lo que es el derecho a propiedad. Cuando uno tiene una propiedad y tiene un derecho de propiedad y ejerce propiedad sobre un predio, sea público o privado, este derecho grande le genera algunos derechos que están contenidos ahí, que son, por ejemplo, el de uso, el de disposición del predio, es decir, venta, compra, etcétera, ¿no es cierto? Y también el derecho a posesión, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es ser propietario de bienes del Estado y otra cosa es ser propietario de bienes privados. Se ejerce de manera diferente, poseen en muchos casos normatividad diferente. De igual forma, la posesión también. Una cosa es ser poseedor de un bien privado, como cualquiera de nosotros que puede tener un bien privado, y otra cosa es ser poseedor de un bien público. ¿Y dónde está definida esta diferencia en cuanto a la posesión? Exactamente en la ley 29618. La ley 29618 es una ley muy breve que tiene solamente 2 artículos y una disposición única final que la vamos a mencionar unas diapositivas más adelante. Antes de ello, debemos señalar en cuanto a los bienes del Estado, el Estado tiene 2 tipos de bienes. El Estado tiene bienes de dominio público y tiene bienes de dominio privado. ¿Ok? ¿Por qué es importante diferenciarlos? ¿Y cuáles son los bienes de dominio público? Los bienes de dominio público son básicamente los que están destinados a un servicio público directo y los que también tienen una connotación pública porque están definidos en normas particulares de naturaleza pública. Por ejemplo, ¿qué tenemos en bienes de dominio público? Las imágenes que ahí se señalan, por ejemplo, playas, ¿no es cierto? Entendiéndose como playa un área que tenga una continuidad en su relieve, una continuidad estandarizada, ¿no? Uniforme en su relieve, es decir, cuando encontramos una playa y de pronto encontramos peñascos, ahí se interrumpe el concepto de playa. Ahora, no solo las playas son bienes de dominio público, también son bienes de dominio público, por ejemplo, los restos arqueológicos o el patrimonio cultural. Más adelante vamos a ver una normatividad que justamente ha sido dada en el presente año que pone bastante énfasis en la defensa del patrimonio cultural. Y no solo los restos arqueológicos pueden ser dominio público, también lo son, por ejemplo, los ríos, las quebradas, los cerros, ojo, los cerros, y estoy seguro que a todos se nos viene a la mente, sobre todo a las personas que viven en Lima o han apreciado esto en Lima, las invasiones que hay en los cerros, ¿no? O Lima no es el único lugar donde hay invasiones en los cerros. Del recorrido que he podido tener en la costa, he podido apreciar de que lo hay también en Tacna, en las dunas de Ica, ¿no? Entre otros, ¿no? En Arequipa, no se diga, obviamente, no sé si definirlo como departamento costeño o serrano, pero tiene ambas características de relieve en su territorio, ¿no? Entonces, los bienes de dominio público son, pues algunos ejemplos de cuáles de ellos son, y básicamente su legislación o su definición está contenida en el artículo 73 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque en ese artículo justamente la Constitución señala, ojo, la norma máxima de la Constitución, señala que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Cosa muy importante, más adelante también vamos a hablar de ello. Y adicionalmente también están contenidas no solo su definición, sino también algún ejemplo de ellas en lo que es el reglamento de la ley 29151, que es la ley de bienes nacionales, de la cual hemos conversado un poquito, al menos al comienzo de esta sesión, con su compañera que nos hacía una pregunta al respecto. Adicionalmente, en cuanto a los bienes de dominio privado, hay dos normativas, hay una normativa importante que es justamente la ley 29618, que está en el artículo 2. Vamos a verla también más adelante. Y en el artículo 2 habla de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado. Adicionalmente, ahí se señala en la diapositiva un artículo del Código Procesal Civil, pero es oportuno señalar una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 06 del año 96, la acción de inconstitucionalidad, que es una acción de inconstitucionalidad bastante importante, no obstante que es un poco antigua, pero que con toda la lucidez que caracterizaba a los magistrados del Tribunal Constitucional de esa época, define lo que son bienes de dominio público, lo que son bienes de dominio privado,
y cuáles son las características de cada uno de ellos. Sería interesante si pueden darse la oportunidad y el tiempo de poder revisar esta sentencia, la pueden googlear, y encontrarle, darle una leída. No es muy larga, difiere de cómo son ahora las sentencias del tribunal actuales, que son bastante extensas. En esa época eran más pequeñas, si mal no recuerdo, tiene 3 páginas nada más, y es bastante interesante poder leerla, sobre todo y es imprescindible para los que somos abogados. Ahora, hablé de la ley 29618. Esta es la ley 29618. Lo que ustedes pueden apreciar no es más que en esta diapositiva, para que vean que es muy pequeña esta ley. Tiene 2 artículos y una disposición complementaria final única, como señalé. La he copiado toda porque lo que quería era desmenuzarla para que puedan ver que aún siendo pequeña es muy, muy importante esta ley y ha generado controversias. Y vamos a ver por qué. En el artículo 1 señala que se presume que el Estado es poseedor de todos sus inmuebles. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cualquiera de nosotros, cuando posee un predio, entendemos de que esa posesión es real, que esa posesión es una posesión apreciable y tangible. Es decir, nosotros dentro de un predio estamos físicamente dentro del predio, y dentro de ese predio podemos, por ejemplo, construir, ¿no es cierto? Entonces la posesión es física. Pero ¿qué pasa con el Estado? El Estado no es un ente físico, el Estado es un ente abstracto, y por lo tanto no tiene posesiones físicas a menos que posea o tenga una construcción en ellas. Pero como podemos apreciar en muchas de nuestras, de los departamentos, provincias o distritos en los que vivimos, en los que el Estado posee un predio de naturaleza eriaza, no existe más que el terreno. Y aún no existiendo construcción alguna sobre el mismo, y en muchos de los casos, ni siquiera linderos, o rejas, o mallas, o lo que fuere que pueda linderar ese predio, se presume que el Estado es poseedor de ese predio. Y se presume que es poseedor del predio en mérito del artículo 1. Ahora, ojo, este artículo adicionalmente tiene una segunda connotación que es la siguiente. El Estado, dentro de los predios que posee, hay predios que tiene inscrito en registros públicos y hay predios que no están inscritos en registros públicos. Adicionalmente, hay predios de naturaleza eriaza y hay predios que sí poseen construcción. Los predios inscritos en registros públicos no tienen problema. Finalmente, la inscripción en registros públicos da publicidad y le hace conocer a todo el mundo, a todo el Perú, de que quién es el propietario. Pero ¿cuál es el problema cuando no está inscrito en registros públicos? No sabemos quién es la persona o el propietario del predio. Ojo, no porque no hayas inscrito tu predio en registros públicos no quiere decir que no seas propietario del mismo. Ojo, la inscripción en registros públicos no te otorga propiedad, te otorga publicidad de una propiedad que tú ya tienes. Entonces, en cualquiera de estos casos, si el predio es de propiedad del Estado, pues se presume que es poseedor del mismo. Y adicionalmente, este artículo también se refiere a que los predios que no le pertenecen a nadie, que no son de propiedad de nadie, también tiene como propietario al Estado. Es decir, el Estado es dueño de sus predios y adicionalmente de los que no le pertenecen a nadie, ¿no? Dentro del Perú hay muchos predios que en algún momento o en la actualidad no le pertenecieron a nadie y es así como el Estado se ha hecho propietario de los mismos, más allá que los haya inscrito en registros públicos o no. El artículo 2 de esta ley habla de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado. Ahora, ojo, ¿por qué la importancia de este artículo? Es bastante simple, es de una línea. La importancia del artículo es lo siguiente. Hace 2 diapositivas en las que iniciamos, justamente señalamos, ¿no? En esta. No está acá, perdón. En el artículo 70 en la Constitución, perdón, en el artículo 73 se señala que el Estado es poseedor de los bienes de dominio público, pero no te habla de que es poseedor de los bienes de dominio privado. Literalmente la Constitución nos dice que solo es propietario de los bienes de dominio público. Sin embargo, nos encontramos con esta ley que sí señala de que el Estado es propietario de los bienes de dominio privado. Entonces nos surge una pregunta. ¿Una ley puede decir algo
que no dice la Constitución? ¿Una ley puede presumir lo que la Constitución ha dicho? Si la Constitución, y cambiando la pregunta o de lado a la pregunta, si la Constitución dice que el Estado es propietario de los bienes de dominio público, quiere decir de que si no está diciendo que es propietario de los bienes de dominio privado, quiere decir de que no lo es acaso. No sé si me dejo entender, un poco enredada el ejercicio mental. Sin embargo, acá el tema es que se surge un conflicto entre la ley 29618 y la Constitución en cuanto a que si es imprescriptible los bienes de dominio privado y los de dominio público estatales, o solamente los de dominio público. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. La disposición complementaria final única, y es importante recalcarla, por un motivo. Se excluye de esta norma a los bienes relacionados a las comunidades campesinas y nativas. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede ni presumir poseedor, ni declararse propietario, ni declarar imprescriptible a favor del Estado los bienes que están en propiedad, posesión o uso de las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque las comunidades campesinas y nativas poseen una protección constitucional. Está en la Constitución definida justamente los derechos que tienen sobre las tierras o terrenos en los cuales ellos han venido usando y poseyendo a lo largo del tiempo. De alguna forma la Constitución ha querido reconocer no solo la raigambre y tradición, sino también toda la culturalidad que puede significar el que una comunidad campesina a través del tiempo pueda mantener todavía vigente ciertos hábitos, costumbres, cultura y por lo tanto también bienes. ¿No es cierto? Sin embargo, lo paradójico del asunto es que aun cuando las comunidades campesinas tienen protección constitucional y que la Constitución pretende respetar dentro de ello todo lo que es su identidad y su folclore y por lo tanto sus bienes también, podemos ver en la práctica y en la realidad el día de hoy que las comunidades campesinas no promueven esta cultura, este folclore y esta identidad que la Constitución o el constituyente pretendió proteger. Sino por el contrario, podemos ver que las comunidades campesinas hoy en día tienen una vida cotidiana tal cual la tenemos cualquiera de nosotros. Entonces, eso es lo que hace que esta protección constitucional tenga cierto cuestionamiento. ¿Por qué se le protege tanto a la comunidad campesina si el motivo por el cual la Constitución pretendió protegerlo ya no existe o ha desaparecido? La pregunta cae madura. ¿Esta ley 29618 es constitucional? Bueno, es oportuno señalarles de que lo mismo se preguntaron varios ciudadanos y un colegio de notarios interpuso una acción de constitucional y que recayó en la sentencia expedida en el expediente 014-2015. Es un expediente bastante interesante que también les recomendaría que lean. La sentencia recién fue expedida el año pasado, miren, desde el año 2015 que estaba en el Tribunal Constitucional, recién el año pasado lo han resuelto. Y básicamente lo que señala el Tribunal Constitucional, para no entrar a debates de orden jurídico, lo que sí y sí de nivel práctico, podemos decirles de que lo que señala el Tribunal Constitucional, lo que señala el TC es de que sí es constitucional la ley 29618 en ambos artículos a los que hace referencia. Ya para terminar con este punto, que ya hemos hablado bastante de imprescriptibilidad, y quería hablar un poco sobre inembargabilidad, que está en esta diapositiva. Como hemos mencionado, el Estado posee bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos son imprescriptibles, como está en esta diapositiva, pero adicionalmente son inembargables. ¿Por qué? Y les voy a poner el ejemplo. Imaginemos, alguno de ustedes es profesor o por supuesto pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, le inicia una demanda de, digamos, que pago de beneficios sociales al Ministerio de Educación y le gana al Ministerio de Educación. Y el juez ordena que el Ministerio de Educación le tenga que pagar al demandante
Pongamos una cifra, 10.000 soles. El demandante inicia una ejecución de sentencia, pretende que el Ministerio de Educación le haga el pago y el Ministerio de Educación no cumple con el pago. El accionante o el demandante quiere cobrar como sea y cumplir con la sentencia y cobrar sus 10.000 soles. Y le pide al juzgado que le embargue al Ministerio de Educación por el monto de 10.000 soles. Que le embargue unas cuentas. Una cuenta en particular, la cuenta X. Lo primero que va a hacer el juez es determinar si es que esa cuenta tiene un origen público o un destino público o privado. Si tiene un destino privado, se la va a embargar. Si tiene un destino público, no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer precisamente porque es público y al ser público va a tener la naturaleza de inembargable. Es decir, va a estar destinado a fines públicos. Por ejemplo, una cuenta que esté destinada o en la cual se haya trasladado el presupuesto otorgado por el Congreso de la República, destinado justamente, por ejemplo, para el sostenimiento de la actividad pública relacionada a la educación a los beneficiarios de todo el territorio nacional. Es una cuenta de origen público, ¿no es cierto? En la cual va a tener que rendir el Ministerio de Educación cuentas, a la redundancia, sobre el destino que se le ha dado y el manejo que se le ha dado a las mismas, ¿no? Ese es en cuanto a la embargabilidad lo que quería señalar. Esa es la primera parte, son menciones y detalles que corresponden, que se puedan tener en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de poder ya ir avanzando en lo que estamos sosteniendo. La segunda parte relacionada a invasión de periodos del Estado, es la que vamos a ver. No recuerdo que haya alguna provincia en la cual no exista un fenómeno social como la invasión. La invasión es un fenómeno socioeconómico que data de hace más de 40 años. Es un fenómeno que se dio a fines de los 60 y que generalmente se puede definir como un fenómeno que ha sido producto del desplazamiento o de la inmigración que ha generado el centralismo en nuestro país. En este caso, estoy hablando del caso peruano, no estoy hablando del caso de otros países que pueden tener otro motivo, ¿no es cierto? Entonces, este desplazamiento, esta inmigración que ha habido, sobre todo inicialmente del campo a la ciudad y de la ciudad, sobre todo a ciudades más cosmopolitas, si puede caber el término en nuestro país, hablando sobre todo, por ejemplo, de Lima, que hay un centralismo relacionado no solo con educación y cultura, sino también con tecnología, con lugar de instituciones públicas y por lo tanto donde se realizan, ante los que se realizan los trámites de los mismos, etcétera, ha significado una necesidad de vivienda en algún momento en estas inmigraciones y esta necesidad de vivienda lamentablemente no fue cubierta por el Estado peruano. Tan es así que no ha sido cubierta por el Estado peruano que justamente al resolver el Tribunal Constitucional este caso de esta sentencia de inconstitucionalidad, en un extremo de la misma, casi al final de la misma sentencia, exhorta a las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno del Estado, llámese gobierno central, gobierno regional y gobierno local, a que puedan desarrollar proyectos de favorecimiento o de incentivo para el otorgamiento de vivienda a las personas más necesitadas. Y es así que como motivos de la invasión de predios del Estado encontramos básicamente 2, u oficialmente 2. Un primer motivo relacionado a la necesidad de vivienda generada por la pobreza del inmigrante sobre todo, y un segundo motivo más actual, el primero es un motivo original, el segundo motivo más actual relacionado a un motivo de lucro, sobre todo relacionado con el tráfico ilícito de terrenos. En relación al motivo de necesidad, hay varias características. Nosotros podíamos ver en esa época que había las organizaciones para la invasión estaban determinadas por una o autoorganización individual o una organización grupal pequeña, como por ejemplo la sucedía en Villa El Salvador en Lima, que hoy en día es un distrito en la cual se agruparon cantidades de personas e invadieron los predios. Y si se dan cuenta, estas organizaciones iniciales, cuya única finalidad era el tener un bien, fueron un poco el caldo de cultivo sobre el cual se creó el tráfico ilícito de terrenos. A partir de ahí comenzaron a aparecer los traficantes de terreno dándose cuenta que estas actividades
que son ilícitas por más necesidad que fueran, estas actividades eran bastante rentables, podían significar un ingreso oneroso para una persona, ¿no? Es así que, por ejemplo, esas actividades o esos motivos de invasión por necesidad fueron disminuyendo y esa necesidad se comenzó a ver cubierta por el lucro. No quiero decir que hasta ahora no hayan invasiones, digamos, individuales, sí las hay, pero hoy en día más vemos a personas que puedan invadir un predio ya teniendo otro anteriormente, ¿no es cierto? Antes uno buscaba un predio para invadir porque tenía una necesidad de vivienda de tu familia, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día, a un invasor podemos encontrar invasores que tienen 2, 3, 4, 5 predios y terminan invadiendo ya no para uno mismo, sino para familiares, ¿no? Para el ahijado, para el hijo. Enlazando un poco esto como una probable herencia que le puedan dejar a sus familiares, ¿no? Entonces, hoy en día el invasor individual, no hablo del traficante, hablo del invasor individual, posee más de un predio generalmente. Pero lo que más empezó a desarrollar fue la invasión por lucro, que es la invasión más dañina, porque la otra es un fenómeno social, la de necesidad es un fenómeno social, el cual en el fondo el responsable es el Estado directamente por no haber desarrollado proyectos de inversión pública, de vivienda, que puedan satisfacer esa necesidad. Y no solo hablo del gobierno central, también, por ejemplo, tenemos los proyectos municipales de vivienda, los PROMUVIS, en los cuales muchas municipalidades poseyendo predios o siendo propietarios los mismos, no han desarrollado estos proyectos para su comunidad. Esto, de alguna forma, creó un caldo de cultivo para que se desarrolle la invasión por lucro y el tráfico ilícito de terrenos, que, como vamos a ver más adelante, ha sido el motivo fundamental para el desarrollo de la normatividad que hoy en día existe en materia de defensa y recuperación de predios, y también en el desarrollo de diversas tipos penales o acciones de agentes de justicia para poder controlar ello. Vamos a ver, además, de que el tráfico ilícito de terrenos es una de las actividades ilícitas más importantes a nivel nacional, y aunque no crean, es una actividad desarrollada con mayor incidencia que inclusive el tráfico ilícito de drogas. Pero ¿cuál es el modo usual de operación de estos traficantes? Estos traficantes lo primero que hacen es empezar dentro de la legalidad, pretender legitimarse dentro del ordenamiento jurídico con la constitución de una asociación de vivienda. No hablo de que en todos los casos en los que opere el tráfico ilícito de terreno sea de esta forma, pero sí en la mayoría de ellos. Vamos a encontrar asociaciones de vivienda que tienen una inscripción como cualquier otra asociación o como cualquier otra institución privada, tiene una inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, luego de esta inscripción de registros públicos, lo que hacen es ubicar un predio del Estado, que siempre es mejor para estas personas en su afán delictivo invadir un predio del Estado a invadir un predio privado. Nosotros sabemos de que el predio privado, un poseedor o propietario privado va a tener mayor alcance a administrar su predio que el Estado. Un privado va a tener pocos predios, un privado va a tener un mayor control de sus predios y adicionalmente va a tener una mayor posesión de los predios. Es más fácil encontrar un predio del Estado que sea un terreno a un predio privado de una persona privada que sea un terreno. Adicionalmente, como un dato, les digo de que el Estado aproximadamente, la SBN nada más, la Superintendencia del Estado Nacional, administra más de 100.000 predios, ¿no? Solo la SBN, así que imagínense cuántos administra otras entidades públicas o cuántos predios del Estado hay, ¿no? Eso facilita de que pues, no haya un buen control sobre esos predios, no obstante el desarrollo o el despliegue que pueda tener la SBN o la institución pública que viene administrando el predio, no importa el despliegue, aún así es complicado realmente poder defender el predio del Estado y evitar que lo invada, de tal forma que la defensa del predio va a ser básicamente la recuperación del mismo y tratar de mantenerlo en ocupación. Pero bueno, es así de que es más fácil invadir un predio del Estado, y en ese sentido esta asociación de vivienda va a buscar
un predio del Estado y lo va a empezar a lotizar. Y a partir de ahí va a comenzar a vender estos predios. Después de ello, dentro de esta legitimación aparente, que les va a servir un poco para sorprender a personas incautas y poderles vender el predio, va a comenzar a generar diferente documentación con apariencia legal. Por ahí que va a hacer solicitudes de compra directa a la SBN o a cualquier otra entidad estatal. Sin embargo, van a poder apreciar en sus otras sesiones relacionadas a adquisición de predios del Estado que la normatividad existente en la 29151 hace que sea un poco compleja la compra directa de predios por parte de un particular, ¿no es cierto? Es así de que esta solicitud de compra de predios de la entidad estatal finalmente va a ser rechazada. Pero eso no les interesa a estas asociaciones. Lo que les interesa es tener un cargo, un papel donde existe un sello y poderles mostrar a cualquier persona que quiera comprar estos predios y señalarles pues de que están haciendo trámites para adquirir el predio a través de la SBN. A veces hasta toman el nombre de la SBN para ello. Adicionalmente, se hacen de constancias de posesión municipales, de certificados de posesión notarial o juez de paz, e inclusive, hasta cuando existían las mismas, de constancias domiciliarias policiales. Se ha llegado a ver casos, y personalmente he podido ver casos, en los cuales a fin de obtener constataciones policiales, ojo que todos estos documentos son medios probatorios para ellos después poder iniciar acciones legales y poder pasar de posesión, por más ilegal que sea esta posesión, a propiedad. Como vamos a poder ver, lamentablemente la normatividad como está dada a nivel del Código Procesal Civil y Código Civil, permite que no obstante que la ocupación sea ilegal, estas personas pueden transformar esta ocupación legal en una propiedad que va a ser reconocida por la ley y por el ordenamiento jurídico. Es así que, por ejemplo, para obtener constataciones domiciliarias policiales, he visto particularmente yo en los cuales, por ejemplo, se ha reportado a las comisarías violencia familiar, y esta violencia familiar ha generado de que los policías, los efectivos policiales vayan a la casa y levanten obviamente un acta, y esta acta sea pues un medio probatorio para demostrar de que hay una fecha en la cual ellos estuvieron en posesión del predio. Haciendo paréntesis, no sé si está de más decirles que en cualquier momento que quieran interrumpirme lo hagan y puedan transmitir sus preguntas de manera verbal para poder ir intercambiando ideas y también respondiendo las mismas, debido a que vamos a avanzar bastante rápido sobre los diversos temas que tenemos que hablar el día de hoy. Regresamos señalando que adicionalmente lo que hace en acto seguido es la consolidación de la vivienda. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Ustedes van a poder apreciar que todas las invasiones que se dan siempre son a través de material precario, ¿no? Ya sea triple A, de madera, en el norte generalmente Piura, Tumbes, son cañitas, en Lima anteriormente era estera, hoy en día ya no lo hacen de estera, lo hacen generalmente de madera, y también utilizan a veces unas bloquetas, no sé si han visto blancas, que tienen una apariencia de ladrillos y que al ser blancas, vistas desde lejos parecen que fuera concreto, ¿no? ¿Y por qué quieren transformar esas construcciones iniciales precarias en una consolidación ya de la vivienda como es la de material noble de ladrillo? Más que por un afán de mejora en su invasión, es porque, como vamos a ver más adelante, es más complicado poder desalojar, poder retirar y recuperar un predio si está construido de cemento, de material noble. Es más fácil hacerlo cuando es todavía de un material temporal o precario, ¿no? Y no más fácil porque es más fácil levantar ese material que el cemento, sino porque la propia normatividad te crea complicaciones o te crea filtros en los casos en los cuales la invasión ya está consolidada y es de material noble. Por lo tanto, ellos, conociendo, así como cualquier delito se moderniza y cualquier delito hoy en día, lo que hace es conocer la ley para saber cómo incumplirla. Es así que también la invasión sabe de que teniendo una consolidación efectuada, le es más complicado que los saquen o que los desalojen de esa posesión informal que tienen.
Y adicionalmente, y no contentos con ello, adicionalmente también interponen acciones judiciales, aunque ustedes no lo creen, y son acciones judiciales destinadas a que les asegure el mantenimiento de esa posesión inicial que tienen o que transformen esa posesión en propiedad. Les pongo ejemplos muy rápidamente porque lo vamos a desarrollar después en relación a que los que le aseguren posesión están los interdictos, ¿no? Los interdictos de retener. Si la entidad estatal quiere recuperar el predio a través de una acción, sea extrajudicial o judicial, si es que existe un interdicto interpuesto y un reconocimiento de ese interdicto y de ese derecho, entre comillas, por parte de un juez, eso va a entorpecer y va a detener cualquier acción que un procurador o el representante de la entidad pública o privada quiere efectuar. ¿Y qué sucede cuando quieran transformar esa posesión en propiedad? Lo que hacen es, por ejemplo, recurrir a acciones como la prescripción adquisitiva de dominio. Muchos de nosotros sabemos de que la forma más rápida de transformar posesión en propiedad es que a través del paso del tiempo, en este caso 10 años, de manera ininterrumpida, pacífica, podemos solicitar que judicialmente nuestra posesión sea reconocida como propiedad. Y no necesariamente un terreno, y les pongo un ejemplo que quizás es un poco disparatado, pero igual es real y que, por más disparatado que sea, se ha visto. Tengo un departamento, dejo la puerta abierta, lamentablemente me equivoqué, dejé la puerta abierta y me fui de viaje. Me fui de viaje, entró una persona, yo me fui de viaje por 15 años. Regreso a los 15 años y encuentro que otra persona está viviendo ahí, y que no solo está viviendo ahí, sino que inclusive está inscrito en registros públicos como propietario este bien. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Lo que ha sucedido es que él ingresó de manera pacífica. Pacífica también significa que no solo que no hubo violencia, sino que adicionalmente no hubo ninguna controversia en estos 10 años discutida a nivel judicial o de otra forma, ¿no es cierto? Pagó la luz, pagó el agua, pagó los arbitrios en estos 10 años, tiene cómo acreditar que estuvo los 10 años ahí, ¿no es cierto? Y judicialmente solicita que le declaren propietario el mismo y el juez accede a ello y mediante sentencia lo declara propietario. Y es así como uno puede acceder a una propiedad y como lo hacen los invasores. Esta imagen de acá es una imagen limeña de una invasión que está aproximadamente en el kilómetro, calculo que es el kilómetro, es entre el 55 y el 65 de la Panamericana Norte, ya casi saliendo de la variante de Pasamayo, hacia el lado izquierdo, ¿no? Ya casi saliendo hacia Ucayama. Hacia el lado derecho está, para los que conocen esa zona, hacia el lado derecho está la comunidad campesina de Ucayama, y hacia el lado izquierdo está esta invasión, pertenece a Ancón esta invasión, ¿no? Y ahí donde podemos ver es una invasión bastante extensa. Ahí hay 3 asociaciones de vivienda, es decir, hubieron 3 grandes invasiones. Lo anecdótico del asunto es que estas invasiones están superpuestas, es decir, el terreno que ellos reclaman como suyo está superpuesto a el de otra asociación de vivienda, ¿no? Lamentablemente nunca se pudo controlar esta invasión, y no solo no se pudo controlar, sino que inclusive estuvo, de alguna manera podría decir que incentivada por el gobierno local de esa zona, por cuanto les reconoció algunos derechos a sus dirigentes como agrupaciones de la comunidad, agrupaciones vecinales, les surtía de diferentes servicios, les daba constancias de posesión, etcétera, ¿no? Hace un momento escuchamos que uno de sus compañeros pertenece a un gobierno local, creo que él puede tener más noción de lo que estoy señalando. Justamente hasta donde recuerdo, me parece que dijo Municipalidad de Caraballo, en Lima Norte, que es una zona de alta incidencia, Lima Norte de invasiones. ¿Sí? Independencia, perdón. Bueno, en Independencia no hay mucha invasión. Más al norte hay invasiones. Sobre todo en Caraballo, Puente Piedra, Zapayal, Ancón, Santa Rosa. Santa Rosa es un distrito muy pequeño en Lima Norte y debe ser uno de los distritos de más
alto índice de invasión del Perú, ¿no? El distrito de más alto índice de invasión en el Perú es un distrito que se llama San Antonio, que queda en Lima, al sur de Lima, ya casi llegando, diría yo, ya casi llegando a Cañete, ¿no? Ya casi llegando a Cañete, más allá de Chilca. Y es el de más alta invasión. ¿Por qué? Porque siendo un distrito tan pequeño, hablamos porcentualmente, no sé si ya el 50%, me parece, pero me parece que el 50% de su territorio es invasión. Es decir, son ocupaciones indebidas, ocupaciones de personas que no son los propietarios y que los propietarios son otros, ¿no? A eso me refiero. Entonces, bueno, dentro de ello, Santa Rosa es uno de los distritos de mayor, es el de mayor invasión en Lima Norte. Esta zona que está acá colinda con Santa Rosa. Si vemos la parte del fondo de esta imagen, eso ya vendría a ser Santa Rosa. Y Santa Rosa es un distrito en el que se institucionalizó tanto el delito de invasión que inclusive los invasores increíblemente, llegaron a lanzar de candidato a uno de sus, digamos, a una persona que también tenía antecedentes de invasión y llegó a salir elegido alcalde, ¿no? Y en la actualidad se encuentra purgando prisión, no sé si preventiva o ya definitiva, no sé si esté sentenciado. Pero a ese extremo se ha llegado en ese distrito, ¿no? Han habido diferentes delitos, no solo el de corrupción de funcionarios, como se imaginarán, y el de usurpación, sino también delitos contra el cuerpo, la vida de la salud, sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, etcétera, etcétera, ¿no? Son delitos típicos de la invasión, como vamos a ver, y esta zona, como les digo, es bastante álgida en ese sentido, hay bastante invasión, y esta zona es donde nació toda la invasión que ustedes pueden ver en la zona de Ancón, de Puente Piedra y de Santa Rosa, prácticamente nació en esta zona. Ahora, habíamos hablado de dos tipos de invasión, de las invasiones por necesidad y las invasiones por lucro. Quiero hablar de un tercer tipo de invasión. No lo he mencionado originalmente en la diapositiva que hemos podido ver, porque es un tercer tipo de invasión que ha comenzado a nacer de manera incipiente, pero que no se puede ignorar, no se puede dejar pasar por alto. Los primeros dos tipos de invasión son invasiones básicamente en las cuales generalmente tiene que ver, o la persona que es el afectado, son personas de escasos recursos y que tienen una necesidad de vivienda. Inclusive en el de lucro del traficante, termina siendo un estafador que estafa a una persona que incautamente, teniendo una necesidad de vivienda, se ve engañado por este traficante. Pero en este caso, en las invasiones en zona de playa, es una invasión por confort, que es una tercera forma de invasión. Esta invasión por confort no tiene como un agente activo o pasivo, de alguna forma, persona de escasos recursos económicos o con una necesidad de vivienda. Por el contrario, generalmente son personas que tienen dinero y que, teniendo dinero, quieren tener su casa de playa, ¿no? Pero quieren tener su casa de playa a costa del Estado, a costa de ocuparla indebidamente, sin ningún título y sin ningún derecho que los asista. Entonces, así podemos apreciar, por ejemplo, la zona, sobre todo de Tumbes, de Piura, ¿no? Y ahora últimamente al sur de Lima. Entonces, ¿pero qué sucede? Acá, para poder entender ese tipo de invasiones, tenemos que partir de lo que es la ley de playas. La ley 26856 habla de dos zonas de playa que tienen protecciones. Una tiene una protección absoluta y una tiene una protección restringida. La que tiene una protección absoluta es la zona de dominio público, definida en el artículo 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la zona de dominio público? La que tiene una protección absoluta del Estado. Está definido en los primeros 50 metros, ¿ya?, de ancho de la playa, paralelos a la línea de alta marea. Pero ¿cuál es la línea de alta marea? La línea de alta marea está definida no necesariamente por la línea hasta donde llega el mar, porque como todos sabemos, pues el mar va y viene, y en ese ir y venir, el mar puede tener alteraciones. En algún momento del día, llega hasta más afuera del continente, o avanza más en el continente,
y en otra zona del día, en otro momento del día, no lo hace así, ¿no? Y no solo ahí, sino que en diferentes momentos del año también. Y como se imaginarán, y profundizando en el movimiento del mar, pues hay fenómenos como el fenómeno del Niño que también van a alterar también, ¿no es cierto?, hasta dónde va a llegar la orilla del mar o dónde se va a definir la misma. Entonces, ¿qué se hace legalmente para poder establecer lo que sea, hasta dónde llega el mar o hasta qué parte empieza el continente, de qué parte empieza el continente? Lo que se hace es definir una línea histórica, que es la línea de alta marea. Es una línea histórica, digamos que permanente, en el cual se asume que hasta ahí en algún momento llegó el mar y a partir de ahí legalmente se tiene como que esa es la línea de alta marea. El problema es cuando eso no se condice con la realidad. Muchas veces vemos de que la línea de alta marea, para las personas que han podido tener oportunidad de chequear este tema, en algunas playas está dentro del mar y en otras playas está mucho afuera del mar. ¿Y por qué es así? Porque, por ejemplo, fenómenos como el fenómeno del Niño han alterado el mar, ¿no? Ha alterado el mar y esa alteración se ha mantenido en el tiempo, por muchos años. Entonces ha terminado por notarse en la realidad de que esta línea de alta marea o está dentro del mar o está fuera del mar. Y no se condice con lo que es en la realidad o visualmente la orilla del mar, ¿no? Pero bueno, legalmente se entiende que los primeros 50 metros contados a partir de la alta marea hacia el continente, son una zona protegida. ¿Qué quiere decir? Protegida absolutamente. ¿Qué quiere decir? De que no tienen no puede haber ninguna construcción de un privado o de nadie dentro de esos primeros 50 metros. ¿Para qué están destinados esos primeros 50 metros? Están destinados para el disfrute del ciudadano de la playa misma. Es decir, uno va, ahí pone su toalla, se echa, y toma sol o hace lo que quiere y disfruta de la playa, ¿no? Para eso están los primeros 50 metros. O de repente juegan los hijos, haces tu castillo de arena, lo que tú quieras, como un disfrute, como cualquier ciudadano del territorio nacional. Pero hay una zona que tiene un dominio restringido, que está definida por los siguientes 200 metros a esos primeros 50. Esos 200 metros siguientes son una zona de dominio restringido. ¿Qué quiere decir? De que podría haber una construcción de un privado, pero con permiso especial del Estado. Y generalmente este permiso especial tiene o está definido como un permiso que tendría que desarrollar actividades en esa zona que tengan que ver con el disfrute o que sean complementarios al disfrute del ciudadano de esa playa, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede ser, no sé, por poner un ejemplo, no sé, una cancha de fulbito o un mini gimnasio de estos que hay al aire libre en algunas playas de nuestro litoral, ¿no es cierto? Entonces, eso puede haber en estos 200 metros. Ahora, otra cosa adicional que debo mencionar aquí, los primeros 50 metros son de defensa, o quien defiende estos primeros 50 metros, quien ejerce la defensa y administración de estos primeros 50 metros, no es la SBN, es la Dirección de Capitanía de Puerto de la Marina y Guerra del Perú, DICAPI, ¿no es cierto? DICAPI es el administrador marítimo, por decirlo de una forma, o el administrador del mar como bien público del Estado, ¿no es cierto? Cualquier actividad intramarítima, DICAPI es el que la administra. Y no solo administra la actividad intramarítima, sino también administra estos primeros 50 metros. Y como efecto de ello, es quien debería interponer las acciones legales para la recuperación de estos primeros 50 metros, ¿no? Sería lo obvio. Lamentablemente hay una discusión legal al respecto, más que legal administrativa, porque legalmente estaría bastante claro el asunto. Los siguientes 200 metros, es decir, la zona de dominio restringido, el administrador y el que debería ejercer la defensa del predio, de la playa en este caso, sí es la SBN, sí es la SBN, ¿no es cierto? Cualquier acción legal iniciada debe ser iniciada por la SBN. Entonces, cuando nosotros hablamos de las invasiones en zona de playa, de estas casas que vemos en la zona de playa, hablamos de las casas que están tanto en las franjas de playa protegida de dominio público, ¿no? De dominio absoluto, de restricción absoluta, por decirlo de una forma, como la zona que tiene un dominio restringido
pero no absoluto, ¿no? Parcial. Los que hemos tenido oportunidad de ir a las zonas, como les repito, de Tumbes, de Piura, hablemos de una zona en particular, por ejemplo, Piura, Vichayito, por ejemplo. Los que han tenido oportunidad de ir a Vichayito han podido apreciar que para llegar a Vichayito uno no entra por la Panamericana Norte Nueva, entra por la antigua, la carretera antigua. Y puedes apreciar de que ininterrumpidamente hay hotel tras hotel construido en zona de playa. Y estos hoteles están, en muchos de los casos, a menos de 50 metros, sus construcciones llegan hasta menos de 50 metros del mar. Les pongo un ejemplo palpable, que quizá algunos de ustedes han podido ver, ¿no es cierto? El Hotel Rústica. El Hotel Rústica tiene un camino que va casi hasta el mar y que tiene una construcción que creo que llega a los 15 metros del mar o a los 20 metros del mar, ¿no? Y así como ese, hay muchos hoteles que tienen construcciones frente al mar, obviamente sin permiso del Estado, obviamente sin ningún título, ¿no es cierto? Y que por lo tanto son ocupaciones tan indebidas y tan ilícitas y tan ilegales como cualquier invasión que podemos ver por necesidad, por un tema socioeconómico, en cualquier cerro de Lima, en cualquier zona de cualquier distrito de nuestro país. Cualquiera de ellas son ocupaciones ilícitas por cuanto no tienen permiso del verdadero propietario. Y que por lo tanto necesitan ser, digamos, saneadas, necesitan ser legalizadas de alguna forma. En algunas de las ocupaciones ustedes saben de que COFOPRI se encarga de hacer esta legitimación o esta legalización de esta ocupación, de transformarlas en ilegales a través de la dación de títulos en algunas de las posesiones, sobre todo en las más antiguas, no en las actuales, ¿no? Tiene una fecha límite la actuación de COFOPRI. Pero bueno, las invasiones en zona de playas son estas, no son por necesidad de vivienda, son por confort, son personas que están abusando quizá de alguna posibilidad económica que tienen para construir una casa y que muy frescamente, si cabe la palabra, quieren construirse una casa de playa. Profesor, buenas Ahora, noches. sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Bueno, Dígame. con respecto, usted hace referencia en todos estos argumentos con respecto a las invasiones a las zonas de playa, como tomó ejemplo Vichayito, y como tomando otro ejemplo acá en la zona del distrito de Ancón, propiamente. Ajá. En la zona de playa, hay zonas restringidas propiamente que pertenecen a un club que no recuerdo el nombre, que de una u otra forma te restringen el tránsito, ¿no? Por toda esta zona de playa. Si bien es cierto, usted manifiesta de que acá hay intereses ya que prepondera el tema económico, ¿qué medidas se pueden tomar directas y ya de acción inmediata para evitar o omitir estas acciones que se siguen cometiendo día a día, pues, ¿no? ¿De qué forma se puede actuar? Usted se refiere en Ancón se refiere a las playas que están frente al malecón. Correcto, hay una zona donde está restringida para el acceso del público, ¿no? Que es para bañistas, que justo da Ya. a un hospedaje, a un club, no recuerdo el nombre. Sí, le comento, a ver. Y es, qué bueno que ha hecho esa tingencia, ha comentado ello, me permite señalar lo siguiente. Regresamos a esto. En Ancón, digamos que la playa está dividida en 4 partes, si cabe la expresión de que está dividida en 4 partes. La primera parte que está mirando hacia el mar, hacia el lado derecho del muelle, ¿no? Que es la zona donde, digamos, que desembarcan o donde están los botes, donde están los pescadores, donde hacen el tráfico de la pesca del día, ¿no es cierto? Viene una segunda zona, que es, esa zona, esa primera zona es pública, no pública, ¿cómo puedo decir? A ver, es la zona donde no hay restricción o no hay una indebida restricción, que es la que usted se refiere, ¿no? A la restricción que usted se refiere. Hay una segunda zona donde hay una zona de playa que está frente a 2 clubes. Un primer club, que es el Casino Náutico de Ancón, y un segundo club, que es el Yacht Club, ¿no? Ambos inclusive han construido, me parece que espigones artificiales, tienen unos especies de muelles artificiales, dentro del muelle hay inclusive restaurantes, ¿no?
Esas son las zonas a las que usted se refiere. Y la cuarta zona de la playa es la que está después de la peña, después del peñasco, ¿no? Hacia el lado izquierdo, mirando hacia el mar, que es la zona donde está un club de la Marina, de oficiales de la Marina. Inclusive hay casas en la parte de arriba del peñasco, ¿no? Y que donde también hay restricción. Ya, ahora, lo que menciono esto o hago esta descripción, sobre todo por lo siguiente. Hay una salvedad, y por eso digo de que ha sido importante su observación, que es lo siguiente. La ley 26856 define esta zona de dominio público y esta zona de dominio restringido, ¿cierto? Pero hay un tema ahí, que es el siguiente. Las posesiones que han existido antes de esta ley son posesiones que, al no haber existido la ley, no son ilegítimas, son legítimas. ¿Ok? Después de la dación de la ley, ya no son posesiones legítimas. Es como que el día de mañana se dio una ley en la que diga que todas las personas que anden descalzas por la calle están cometiendo un delito, ¿no? Si yo andé por descalzo el día de hoy, obviamente no me pueden imputar un delito que hasta el día de hoy no existía. El día de la mañana recién va a empezar a existir ese delito. De igual forma con esta ley de playas, ¿es cierto? Las posesiones existentes antes de la ley de playas definitivamente no son ilegítimas, ¿no? Digo esto en relación a lo del Club de la Marina. Ahora, en relación ya directamente a lo que usted señala, que son estas zonas donde hay una restricción, como usted bien dice, es indebida, es ilegítima, de estos dos clubes sociales privados, el Casino Náutico Ancón y el Jazz Club, sí, efectivamente son restricciones que no deberían existir. ¿Qué acciones hacer ahí? No pueden restringirlo. Lamentablemente, y usted puede hacer algo. Yo he visto de que impiden el ingreso el personal del club, pero también he visto personas que se han metido, ¿no? Se han metido a la fuerza, por decirlo de una forma entre comillas. ¿Ya? Ahora, esa entrada a la fuerza, ellos no pueden hacer nada ante ello, ¿no? Entonces, como todos sabemos, antes de la existencia, inclusive de las normas como sociedad, cualquier sociedad del mundo, antes de la existencia de las normas, de las leyes, ¿no? Como nosotros, como en la historia de la humanidad, el primer control que se realiza no es el normativo, no es el penal, es el control social, ¿no? Entonces, es por eso que la Constitución y las normas nos recuerdan de que los ciudadanos no están prohibidos de hacer cosas que las leyes no te impiden hacer, ni estás obligado a cumplir cosas que la ley no te obliga a cumplir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si a usted le impide el ingreso a una de estas playas y usted ingresa a la playa, no puede haber ninguna represalia en contra, no puede haber ninguna acción en contra ni nada por el estilo. Por el contrario, usted puede denunciar ese hecho, ¿no? Y si en algún momento hubo alguna impunidad al respecto, pues esa impunidad hoy en día solamente puede estar permitida ante nuestra inacción, ante nuestra falta de reclamo. Y en muchos de los casos, nosotros hemos podido ver como sociedad, hablo del Perú, de que no se han respetado nuestros derechos como consumidor, como usuario o como ciudadano, porque en muchas de las medidas, no solo la persona que no respeta los derechos de ser culpable, sino también nosotros por no accionar contra ellos, ni reclamar, ni tratar de hacer defender nuestros derechos. Entonces, termino diciendo en relación a este punto de que esas restricciones sí son indebidas. En segundo lugar, no tienen ningún derecho esos clubes a impedir el ingreso a la playa, porque no son propietarios de la misma ni nada por el estilo. Y que, en tercer lugar, considero que sí es un delito el impedimento, porque inclusive ahí se cometen varios delitos, no solo es la ocupación indebida, porque la ocupación indebida se está dando ahí, y es por los socios del club, o por el impedimento a usted, sino que adicionalmente también hay un delito de discriminación ante donde la ley no le impide o donde la ley no hace distingos, ¿no? Sino que hay una igualdad para todos. Entonces, eso es lo que podría comentar al respecto de lo que usted dice, y sí lo he podido apreciar. Si no hay otra pregunta al respecto, continúo. Profesor, disculpe, quería hacerle Sí. una consulta, ¿no? Mire, las empresas eléctricas, de las empresas eléctricas públicas, cuentan con Sí. redes
eléctricas, sus instalaciones eléctricas, y para estas instalaciones eléctricas se ha establecido una faja de servidumbre de seguridad, que son de 10 metros en las torres de alta tensión, ¿no? Son de 10 metros al perímetro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas fajas de seguridad son invadidas? ¿Qué acciones se pueden tomar en este caso? ¿Es propiedad? ¿Es posesión del Estado? ¿Qué es lo que se debería tomar en este caso cuando estas fajas de seguridad son invadidas, ¿no? Ya, bueno, nos estamos adelantando un poco después de la tercera parte, la parte de defensa y recuperación de predios. Lo que le puedo ir adelantando es lo siguiente. ¿Es un caso particular suyo o es un caso que usted ha visto? Lo primero que le preguntaría. Es un caso que yo he visto y que se ha interpuesto una demanda para expulsar a los usurpadores, pero la fiscalía, bueno, ¿no? Le está pidiendo a la empresa eléctrica que demuestre su posesión o su propiedad para que estas personas puedan salir, ¿no? Y archivado el caso. ¿Archivado el caso? Está mandándolo, lo estoy observando, no recuerdo bien, perdón, si lo ha archivado o no, pero no está respondiendo a favor de la empresa, ¿no? De la empresa electricidad. Ya, a ver, lo primero que hay que observar ahí es lo siguiente. Esa empresa eléctrica ha obtenido una servidumbre en mérito a una resolución que le otorgue ese derecho, ¿ok? O sea, ha habido un acto jurídico ahí que le otorgue ese derecho. Entonces, lo primero que habría que ver es quién es el propietario de ese predio. Porque vamos a ver más adelante que el propietario es el que va a ejercer la administración del predio. El propietario es quien tiene la potestad de poderle dar un derecho, sea temporal, sea definitivo, sea permanente, a esta empresa eléctrica. Imaginemos que el propietario es el Estado, ¿ya? Si es un predio que le corresponde al Estado y lo administra la SBN, las Superintendencias de Bienes Nacionales, ¿okay? La Superintendencia de Bienes Nacionales lo que va a hacer es, a través de una resolución administrativa, le va a dar el paso de servidumbre a la empresa eléctrica. Y si le da a través de una resolución, en esa resolución va a constar los derechos que implican ese paso de servidumbre. Ahora, no solo va a constar los derechos que va a tener la empresa, sino también va a constar las obligaciones que va a tener la empresa. El que administra un predio es el que se obliga, el que no solo obtiene el derecho de usarlo y de disfrutarlo, sino también va a ser el que tiene la obligación de mantenerlo, y cuando digo mantenerlo no solo es económicamente, sino es también en cuanto a la realidad en la cual fue entregado, y esto implica el hecho de que no sea invadido, ¿no? En ese caso, la empresa eléctrica es la que debería ejercer las acciones en mérito a la administración que le dio esta empresa estatal. Ojo que estamos hablando en la hipótesis de que el propietario ha sido una empresa estatal. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta empresa eléctrica? Lo que tendría que hacer ante la fiscalía es demostrar el derecho o la legitimidad que tiene con la resolución que le otorgó el derecho de servidumbre en esa zona. ¿Okay? Pero el problema, creo yo, que es más complejo de lo que usted señala. No creo que vaya porque no tiene cómo demostrar su derecho a la empresa eléctrica. Me parece que va por el lado también de que el delito de usurpación es un delito que no protege propiedad, sino que protege posesión. Y como protege posesión, lo que el fiscal le va a requerir siempre a la persona que denuncie este delito es que acredite de que estaba físicamente en posesión del predio y que esta posesión fue interrumpida a través de un acto de violencia, de un ingreso violentamente y que ha sido desposeída la persona. Entonces, del predio, ¿no? Entonces, va a demostrar todos esos elementos, ¿no? Que se demuestre la posesión física, que se demuestre un acto de desposesión y que ese acto de desposesión haya sido de manera violenta y real, ¿no? Entonces, quizá por ahí
por la demostración de esos elementos es que pasa el delito de usurpación. Porque, por ejemplo, le pongo el caso de que algunas empresas, sea privadas o públicas, le piden un derecho a la SBN sobre un predio para poder desarrollar un proyecto de inversión, sea público o privado. La SBN se los da, pero lamentablemente la fecha en la que se los pide a la SBN o la fecha en la cual entran en administración del predio no se condice con la fecha del inicio del proyecto. A veces dista 2 años, 3 años. Y en ese lapso de tiempo, obviamente el terreno es un terreno, no está ni linderado, ni delimitado, ni resguardado, ni nada. Entonces obviamente es invadido, ¿no? No obviamente, pero bueno, es posible que sea invadido, ¿no? Entonces, ahí, para el fiscal, no va a haber un acto de usurpación. Lamentablemente no lo va a haber, y lo digo por experiencia. A mí también, en mi quehacer profesional, me han archivado muchísimos casos, sobre todo los fiscales de Ancón y Santa Rosa, diciéndome, justo en las zonas como la imagen que he mostrado, de que yo no les acreditaba la posesión del Estado en dichos predios. Yo les mostraba, obviamente, la ley 29.618, la Constitución Política del Perú, etcétera, etcétera. Pero igual el fiscal me decía, mira, los elementos constitutivos del delito de usurpación es que tú ya estás en posesión, para empezar, real del predio. Demuéstrame que está en posesión real. Yo no podía mostrarle. Era un terreno eriazo. Estaba vacío. Y obviamente el Estado no tiene tanta capacidad como para poder ocupar todos los predios que tiene. Por eso les mencionaba hace un rato que solo la SBN administra más de 100.000 predios, ¿no? Y la SBN como institución pública está constituida por, me parece que 700, 800 personas. O sea, todo su aparato organizacional burocrático son 800 personas. Obviamente no pueden, digamos, resguardar todos los predios, ¿no? Entonces, una cosa sí debe haber ocurrido en el caso que usted me señala. Más adelante lo vamos a detallar, y quizá en los detalles va a ser más rica la explicación, la discusión al respecto. ¿Alguna otra pregunta, si no, para avanzar? Ya, bueno, continuamos. Acá hemos puesto algunos ejemplos, porque no todas las situaciones o invasiones que se pueden dar en zona de playa corresponden a cuestiones son intencionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otras son producidas por situaciones externas. Este es un ejemplo de ellas. Y es un caso social que es complejo, y es complejo porque ¿qué harían ustedes como Estado si estuviera en manos de ustedes definir el destino de esto? ¿No? Por un lado, como hemos podido ver, tenemos la ley. Tenemos la ley, esta ley de playas, tenemos la 29.618, ¿cierto? El Estado se presume poseedor de todos sus predios. Tenemos la Constitución Política del Perú, tenemos la Constitución Política del Perú que señala que el Estado, que es imprescriptible, inalienable, ¿no? Todas las propiedades, los bienes públicos del Estado, etcétera, etcétera. Pero a veces la realidad empieza a separarse de la norma. Este es un caso. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, bueno, yo tomé la foto y estuve en esa zona, y la aproveché para estas clases. Se trata del centro poblado La Tortuga, que pertenece a la provincia de Paita, en Piura, ¿ok? Es un centro poblado de pescadores que tiene más de 100 años de existencia, ¿ok? En su totalidad, la actividad económica que se desarrolla en este centro poblado es la pesca. Y no es la pesca industrial, es la pesca artesanal, ¿ok? Pero lamentablemente las casas y las viviendas de las personas que conforman este centro poblado están hechas y situadas a 20 metros del mar, ¿ok? No estamos hablando de una invasión, digamos, intencional. Estamos hablando de una situación, no sé si de extrema pobreza, pero al menos sí de vulnerabilidad económica. Y
acá más que intervenir ahí por el incumplimiento de las normas que hemos señalado, acá hay un peligro latente ante un desastre natural. Sabemos que Piura, y es por eso que muestro esta imagen, es una zona bastante golpeada con el fenómeno del Niño. Ustedes sabrán de que en muchos casos del fenómeno del Niño, el mar se sale, y también en algunos casos pueden haber hasta tsunamis, no digo provocados por el fenómeno del Niño, puede ser por otros factores climáticos o fenómenos naturales, pero puede haber un tsunami. ¿Qué sucede si hay un tsunami? Obviamente estas casas desaparecen y pueden haber personas muertas o afectadas y heridas. ¿Quién sería el responsable si eso ocurre? No serían las personas que han ocupado indebidamente esta zona. Definitivamente el culpable sería el Estado. El culpable sería el Estado. Y el culpable del Estado no solo es en esta clase de situaciones. El culpable también el Estado es cuando, por ejemplo, vemos en una zona de Lima que una casa es construida sobre rocas. Hemos visto el día de ayer que una señora ha fallecido por tratar de uniformizar el relieve de un cerro, dinamitando grandes rocas, y una le cayó encima, ¿no? ¿Para qué? Para poder construir una vivienda ahí. Entonces, ¿quién es el culpable? Si una pirga, que es este alineamiento de terreno y una base, digamos, informal, sobre la cual se construyen algunas viviendas en los cerros en Lima, si una pirca se viene abajo, ¿no? Se destruye y hay una persona muerta. La verdad es que el culpable no es esa persona. El culpable finalmente es el Estado. Y va a ser el Estado el culpable no solo por permitir esa construcción, sino adicionalmente por no haber, porque se pone al descubierto la insatisfacción a esa necesidad de vivienda que va a haber tenido esa persona, y que ese fue el motivo por el cual ha tenido que realizar esa ocupación. Entonces, esa falta de proyectos que satisfagan las necesidades de la población, definitivamente el Estado es el culpable, ¿no? Entonces, en este caso, como le digo, regresando al ejemplo del Centro Poblado de la Tortuga, ya no solamente es el tema del cumplimiento de la ley y de que la zona de dominio público, dominio restringido, de la playa, etcétera, etcétera, sino que ya es un tema ya de evidente peligro ante un desastre natural al que está expuesta esta persona. Como colofón de esta historia, les puedo decir de que estas personas se les propuso trasladar sus casas a una zona alta. Para llegar a esta playa, como en muchas de las playas del norte, sobre todo en Piura, siempre se llegan desde una zona alta y se va bajando, ¿no? Inclusive así también uno llega a algunas playas de Arequipa, ¿no? Pero bueno, hay una zona un poco alta, se quiso trasladar ahí las viviendas de las personas, pero no quisieron, no quisieron. Igual la pasó en Canoas de Punta Sal también, y en Los Órganos se habló con las alcaldesas y el alcalde de esa zona, si no accedió ahí. Esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Una casa, una invasión por confort, una casa de una persona que evidentemente se puede presumir de que tiene cierta posición económica y que está tan cerca al mar que ustedes pueden apreciar ese color del cemento. No es más que el golpe del mar en las noches contra el cemento, que es la pared trasera de esta vivienda. Entonces, acá va a haber una erosión en la cual en algún momento este cemento va a venirse abajo y puede causar una desgracia, ¿no? Entonces, acá hay un hecho o hay un motivo similar de inacción del Estado, ¿no? Solo que ya en una situación socioeconómica más acomodada. ¿Cuál es la consecuencia de las invasiones de terreno? No se trata acá de que si uno tiene una situación socioeconómica que no se encuentra en una necesidad de vivienda, pueda de alguna manera desacreditar a quien sí tiene esa necesidad. Se trata de lo siguiente: el culpable hasta ahorita vemos que es el Estado, pero ¿cuál es la consecuencia de esta invasión? En primer lugar, lo que va a generar las invasiones de terreno es depreciar el valor de los predios contiguos. Les pongo un ejemplo de depreciación que un poco se aleja de la invasión, pero que sí es un ejemplo bastante palpable de la depreciación.
Algunos de ustedes han podido ir al Estadio Monumental de la U, que queda en Ate Vitarte, ¿ok? Antes que existiera ese estadio, esa zona era parte de un cerro. Era un cerro que se alineó, era la falda de un cerro. Esas faldas se alinearon y ahí se construyó el estadio. Por eso que una zona del estadio colinda con los cerros, ¿no? Pero cuando uno llega a ese estadio, si uno viene de la avenida Javier Prado, uno pasa por un complejo habitacional, pequeño, privado, ¿no? Esas casas, cuando se construyó el Estadio Monumental, esas viviendas estaban en venta, esos departamentos. El valor en el cual se estaban vendiendo cayó al suelo directamente, si vale la expresión, una vez que se construyó el estadio y se comenzó a apreciar de que cada partido que jugaba ese equipo de fútbol iba de la mano con la violencia que ejercía esas barras, o la barra del equipo, ¿no? Entonces, esa depreciación producto de una situación, en este caso social, no contenida, no prevista por Estado, se da también en el caso de las invasiones. Si tenemos un distrito en el cual una zona, sea urbana o semiurbana, termina y luego de ello empieza una zona eriaza y al día siguiente hay una invasión ahí, tenga por seguro que las casas contiguas van a depreciar su valor, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay una afectación al patrimonio privado de esa persona. En segundo lugar, la aparición de esa invasión va a tugurizar los servicios públicos. Y me dejo explicar. Cuando el Estado desarrolla, o el gobierno central desarrolla sus políticas, y también el gobierno local, regional, desarrolla las políticas de servicios, las políticas públicas, como por ejemplo la salud, es decir, aprecia de que un distrito está compuesto por una cantidad determinada de ciudadanos, ¿ok? Y de acuerdo a estudios técnicos, ve de que esa determinada cantidad de ciudadanos necesita una determinada cantidad de hospitales para que puedan atenderse esas personas. Y así como el Ministerio de Salud ve y determina cuántos hospitales necesita una determinada zona, igual lo va a hacer el Ministerio del Interior con las comisarías. Porque sabrán ustedes que los policías o las comisarías se calculan en relación a cuántos policías se necesitan por una cantidad determinada de habitantes, ¿no? Y de igual forma lo va a hacer la municipalidad con la limpieza pública cuando contrata el servicio de baja policía, que generalmente se privatiza, y también cuando va a contratar la cantidad de serenos, ¿cierto? Entonces, varias de los servicios públicos que brindan todas estas entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno se van a determinar en base a la cantidad de ciudadanos de un distrito. Pero esta cantidad se va a alterar ostensiblemente una vez que cierta zona es invadida. Si tenemos 100 personas en una zona y de pronto hay una invasión donde hay 50 personas, ya no vamos a tener 100, vamos a tener 150 personas en total. Y definitivamente se van a terminar tuburizando estos servicios. Y ya no van a alcanzar ni van a transformarse en efectivos. Y les pongo otro ejemplo más diario. Otro ejemplo más diario. La panadería del barrio. Ya no, si antes vendía 100 panes diarios, y esos 100 panes diarios eran comprados por una cantidad de familias, ahora van a haber más familias que tengan que comprar pan, ¿no? Y es un ejemplo un poco exagerado, pero para hacerlo más gráfico lo digo de esta forma, ¿no? Es decir, hasta algunos servicios privados, tiendas, negocios, etcétera, 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 el servicio se ha tuburizado también, ¿no? Entonces, no digo de que sean los malos de la película, lo que me refiero es de que cuando hay un descontrol del crecimiento de la ciudad, también va a haber un descontrol de los servicios que va a prestar el Estado hacia esas personas, ¿no? No va a ir a la par. Y como ustedes ven ahora, calculan la cantidad de policías por ciudadano y no satisface el orden público, ¿no? Entonces, como les decía, hay una tuburización de servicios públicos, obviamente hay un crecimiento desorganizado de la ciudad. Hay una palabra que, aún siendo abogado, aprendí la importancia de la misma, que es el planeamiento urbano, la planificación urbana. El plan de desarrollo urbano. Definitivamente es importantísimo. Lima es el mayor de los ejemplos de que no ha habido un plan de desarrollo urbano a lo largo de la historia de la ciudad. No lo ha habido.
Y como consecuencia de que no ha habido un plan de desarrollo urbano, eso ha generado, en primer lugar, que los servicios públicos hayan comenzado a hacerse de manera deficiente, a que nuestras pistas y carreteras hayan salido de un estricto control técnico, a que comience a desarrollarse una cantidad, es inevitable los ruidos de los patrulleros u otros, a que inevitablemente el tráfico haya comenzado a no poder controlarse, a que los servicios de transporte público se hayan comenzado a volver más deficientes, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los motivos de las deficiencias de algunas ciudades se da en un plan de desarrollo urbano no controlado o no bien desarrollado, ¿no es cierto? Las pistas están construidas en un momento determinado del tiempo para la cantidad de autos que en ese momento del tiempo existían. Hoy en día ha variado ello, y es así que se generan, o es motivo de muchos de los problemas que tienen hoy en día las ciudades, ¿cierto? Entonces, falta de plan de desarrollo urbano, falta de acción de las municipalidades. Obviamente tiene bastante relación el entorpecimiento de la planificación urbana. Digamos, sí hay un plan de desarrollo urbano, pero se ve afectada por esta falta de control. Ahora, ¿qué les quiero decir? Bueno, sí hay un aumento de la pobreza, hay una proliferación de una cultura de informalidad, porque estas ocupaciones no nacen de la formalidad, nacen de la informalidad, y como consecuencia de ello también hay una inseguridad jurídica, no solo en estos predios, sino en los contiguos también. ¿Qué les quiero decir con ello? No les quiero decir por qué las personas invaden. No quiero decir que los invasores son personas malas o fuera del ordenamiento jurídico y por lo tanto deben ser sancionados. Lo que les quiero decir es de que todo esto se genera por una inacción del Estado en torno a que no ha desarrollado políticas que hayan podido, si no frenar esto, al menos sí, por ejemplo, volver o llamar a la informalidad estas invasiones. Si yo ya tengo una invasión definida y esta invasión se ha comenzado a urbanizar, lo mínimo que tengo que hacer es traer a estas personas a la formalidad. Si tengo el tráfico ilícito de terrenos como un delito bastante extendido en el país, el mejor de las formas de combatir este ilícito no es creando normas penales más restrictivas, con penas más altas. Es lo más práctico que es. Estamos en una competencia siempre, una competencia entre la formalidad y la informalidad. Y nosotros como Estado desarrollamos normas y dispositivos formales que no incentivan a la gente a venir a la formalidad. No esperemos que las personas quieran venir simplemente porque quieren hacer las cosas bien hacia la formalidad. Definitivamente les va a hacer o más barato o les va a satisfacer mejor sus necesidades de la informalidad, y tengan por seguro que se van a quedar en informalidad. Si una municipalidad, estoy seguro, que desarrolla planes planes municipales de vivienda, en los cuales transforma estas invasiones en poniendo pistas, trayendo la formalidad, ¿qué va a suceder? Que los traficantes de terreno no van a tener clientes, por decirlo de alguna forma, no van a tener personas a quienes estafar, a quienes sorprender con la venta de pseudo propiedades, ¿no? En ese caso, en pocas palabras, la moraleja es: el Estado debería quitándole el cliente, por decirlo de alguna forma, al traficante. Lo que va a hacer es traerlo a la formalidad, y lo que va a hacer a la larga es evitar esta clase de actos delictivos, ¿cierto? Ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profesor, buena, discúlpeme. Sí, dígame. ¿Qué tal? Soy Jonathan, nuevamente. Una consultita. Sí, dígame. ¿Cómo, si bien es cierto, usted manifiesta un ámbito de nosotros como parte del Estado, combatir estos aspectos de particulares que se tratan de aprovechar de una u otra forma, promover, ¿no? A través del Promovi se llama, creo, no sé, programa municipal de vivienda. Pero, Sí. por ejemplo, en mi distrito, Sí. que es Independencia, según las zonas geográficas, mayormente es un cerro, y donde mayormente son los temas de invasión se dan Sí. en los cerros.
Tengo entendido que toda esa parte de esas laderas pertenecen al Estado propiamente, no al gobierno local. Sí. ¿Cómo se podría canalizar en ese aspecto? ¿Cabe la posibilidad de gestionar algún tipo de programa como a usted hace referencia? Sí, lo primero, una cosa es, a ver, los programas, hay programas para satisfacer necesidades de vivienda y hay otros programas para evitar la invasión de zonas no invadidas aún, ¿ok? En los programas para otorgar vivienda habría que ver cuál es la necesidad insatisfecha en el distrito. Definitivamente hay que empezar por un estudio del mismo. Y en el caso de las zonas no invadidas aún para evitar vivienda, la mejor forma, en primer lugar, de evitar una invasión, las invasiones se desarrollan sobre terrenos eriazos, sobre terrenos donde no hay ninguna construcción. ¿Ok? La mejor forma de evitar una invasión es ocupando el terreno. El terreno va a ser ocupado igual, va a ser ocupado por el Estado o va a ser ocupado por un invasor. Pero a la larga, un terreno siempre va a ser ocupado. ¿Ok? Entonces, lo mejor es desarrollar sobre el terreno proyectos de inversión, sea pública o privada. En algún momento en el año 2017 conversamos con funcionarios de las municipalidades de Villa María del Triunfo, y no recuerdo si fue de Independencia o Puente Pie de Independencia, me parece que fue, sobre qué hacer en algunas zonas en los cerros, o en las laderas de cerros que tenían en el distrito, para que no sean invadidas. Y una de las ideas más importantes que me pareció es, y que nació en Villa María del Triunfo, ustedes saben que antes de Villa María del Triunfo, en algún momento del tiempo, los cerros que ven ahí eran grandes jardines, estaban verdes. Entonces, una de las ideas justamente era forestar todo ello, ¿no? Inclusive hay una zona en Lima Norte, no recuerdo a qué distrito pertenece, que tuvo una intención la municipalidad de forestarla. Obviamente había una lucha constante con traficantes que si tú forestas esto, les impides que lo puedan ocupar, ¿no? Entonces, lo mejor es desarrollar proyectos de inversión pública, siempre, eso es así. Si de alguna forma el gobierno local no puede desarrollar un proyecto de inversión pública, tiene que hacer convenios con empresas privadas para desarrollar proyectos de inversión privada. Pero lo primero que se necesita, obviamente, es una intencionalidad del Estado por hacer algo en bien de su comunidad. Y el que siempre va a estar más cerca al poblador va a ser la municipalidad. Lamentablemente en el Estado hemos tenido la mala costumbre que cuando uno pretende beneficiar o hacer algo por el ciudadano, siempre empiezan las acciones de arriba hacia abajo, es decir, desde el gobierno central hacia el ciudadano. Después del gobierno central está el regional, de ahí el local y de ahí el ciudadano. El que está más cerca es el ciudadano, el gobierno local. Yo sé que el gobierno local tiene ciertas restricciones de competencia en relación a los proyectos de inversión que pueda desarrollar. Los proyectos de gran envergadura no pueden ser desarrollados por una municipalidad, tienen que ser desarrollados por el gobierno central en muchos casos. Pero, sin embargo, lo primero es la voluntad de realizarlo. Y para tener la voluntad hay que ver qué es lo que necesita tu distrito, cuál es la necesidad de vivienda, la necesidad de salud, cuál es la necesidad. Y cuantificando esa necesidad es que ya tiene que surgir la inventiva, porque obviamente no somos un país que tiene, digamos, un respaldo económico importante para desarrollar proyectos grandes, no tenemos la plata en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un estudio de este tipo para ello. Lamentablemente desconozco cuál es la necesidad cuantificada de vivienda en su distrito, pero más o menos la respuesta va por ese lado, ¿no? ¿Se hace alguna otra pregunta al respecto? Gracias, profesor, gracias. Ya. Vamos a hacer vamos a hacer un break a las 8:15, ya, un intervalo de unos 10 minutos, 10, 12 minutos, para que puedan tomar algún refrigerio.
y de ahí ya continuamos. Aún todavía no estamos en hora, son las 8, en unos 15 minutos haremos el break. Entramos en la segunda parte, que ya es directamente la defensa y recuperación de predios del Estado. Hemos hablado en primer lugar, recapitulando, de nociones preliminares y generales jurídicas, básicamente relacionadas a que nos puedan permitir tener un mayor conocimiento o aprovechamiento de la defensa y recuperación de predios. Dentro de una segunda parte de esta, o una segunda sección de esta primera parte, hemos hablado de la invasión de predios, un poco hemos definido la invasión, hemos hablado un poco de la invasión como fenómeno socioeconómico, y entramos ya a la segunda parte, que es la defensa y recuperación de predios. Ahora, el ordenamiento jurídico nos señala que no todos los predios, que existen diversas acciones o formas de recuperación de predios del Estado. Y también nos va a señalar, y esto lo digo porque entiendo de que hay bastantes personas dentro de los presentes que no trabajan en empresas públicas, sino en empresas privadas. Vamos a ver de que el Estado recupera sus predios de manera diferente al privado. ¿Ok? La acción de recuperación de predios para cada uno de ellos tiene un ordenamiento jurídico diferente en muchos casos. Y el ejercicio, como hemos podido ver, el ejercicio del derecho de posesión y de propiedad del privado y del Estado se ejercita de manera diferente, ¿cierto? Hemos visto de que la posesión en el privado generalmente es física o es física innegablemente, y en el Estado la posesión es ficta, se presume, no es física, se presume. Y esa presunción es una presunción legal, es decir, una presunción determinada por una norma jurídica. ¿Ok? Desde ese hecho nada más, es obvio que la reclamación que hagan, las acciones que hagan para recuperar un predio cuando ha sido perdido, cuando ha sido desposeído y ocupado indebidamente por una tercera persona, va a ser de manera diferente, ¿no? Porque el ordenamiento jurídico que lo respalda va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo claro para poder entrar a ver esto. Defensa y recuperación de predios del Estado. En la diapositiva que podemos ver, nos surge la primera pregunta y la respuesta es lo que podemos apreciar acá. ¿Quién recupera un predio que ha sido invadido? Hablamos del predio del Estado. ¿Quién recupera un predio del Estado que ha sido invadido? Es fácil cuando se trata de una propiedad inscrita en registro público o cuando existe un propietario, ¿no?, en mérito de un título que lo respalde o que lo designe como tal. Pero es más difícil decirlo cuando no existe un título de propiedad. Es más difícil decirlo cuando el propietario no es el que estaba poseyendo el predio inicialmente, antes de que sea invadido, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da estas cosas de que el propietario no es el poseedor del predio? Hace un rato, una de sus compañeras mencionó el caso de una servidumbre que había sido dada a una empresa eléctrica, ¿no es cierto? Quien está en posesión del predio, en teoría, es la empresa eléctrica, ¿cierto? Es quien está administrando el predio. Pero quien era el propietario del predio no era él, no era la empresa eléctrica. Es otro el propietario del predio, ¿no? Sino que este propietario le había asignado, a través de una servidumbre, de un contrato de servidumbre, esta posesión. Una posesión temporal, obviamente, ¿no?, que puede ser renovada en el tiempo. Entonces, ¿quién de los dos, el propietario, el poseedor, quién es el que va a realizar o va a recuperar el predio ante una eventual invasión, o quién va a defender el predio? Siempre quien va a defender el predio es el que esté administrando el predio. ¿Okay? El que esté administrando el predio. Es por eso que yo le dije a su compañera de que quien debía no solo denunciar penalmente ante la Fiscalía, como parece que ya lo había hecho, sino adicionalmente quien debía expulsar a los invasores del predio era la empresa eléctrica, porque era quien lo estaba administrando en mérito a la servidumbre que había sido otorgada por el propietario. Las normas que respaldan lo que señalo están ahí en el artículo 19 de la ley 29151 y en los artículos que ahí señalo de la ley 30230
que es la Ley de Recuperación Extrajudicial de Predios del Estado. Más adelante vamos a ver de qué se trata la misma. Entonces, en conclusión, quien recupere y defiende el predio del Estado o un predio en particular es quien lo administra. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Ahí podemos ver algo que ya había manifestado en la mención de DICAPI en relación a la defensa y recuperación de playas, de zona de playas. ¿Ok? Y más normas que respaldan lo que había mencionado. Ahora, esta imagen es bastante increíble. Bueno, como pueden ver, es una imagen que he sacado del periódico Correo, pero lo que demuestra esta imagen es de que el volcán Mystic, como pueden ver ahí en Arequipa, está invadido. Es increíble, ¿no? Hasta dónde puede llegar el avance de esto. Y esta es una imagen de diciembre del 2016, ¿ok? Entonces, a la actualidad tenga por seguro que esta invasión ha proliferado o ha avanzado en las faldas del volcán, más hacia arriba, obviamente, ¿no? Más hacia la cima, hacia el cráter del volcán. Definitivamente el Ministerio de Salud y INDECI ha determinado de que, o ha emitido opinión señalando de que está mal o atenta contra la salud el hecho de que las personas puedan estar viviendo en esta zona, porque aun cuando el volcán no es activo, sí el aire está lleno de una ceniza quizá muy difícil de apreciar a la vista, pero que sí es dañina para la salud, ¿no? Pero bueno, esta imagen algo bizarra del asunto muestra los niveles que puede tener la invasión, ¿no? Y no me van a decir que las autoridades no saben o no han visto de que eso está avanzando, ¿no? Que eso está avanzando. Y aquí debo hablar de lo siguiente que tiene relación con esto de la administración del predio. La SBN es el ente rector del bienes del Estado, pero también es el administrador de los bienes del Estado. Dentro de los bienes del Estado, bienes inmuebles, hablo, ¿ya? Hay bienes que están inscritos y bienes que no están inscritos. Dentro de los bienes inscritos en registros públicos, hay bienes inscritos a nombre del Estado, el Estado a secas. Y hay otros bienes inscritos a nombre del Estado, guión, una institución pública. Ejemplo, el Estado, guión, Ministerio de Educación, el Estado, guión, Municipalidad de Independencia, ¿no? O Estado, guión, no sé, Policía Nacional del Perú, ¿no? Los bienes que están inscritos de esta última forma, es decir, Estado, guión, institución pública, obviamente son administrados, defendidos y recuperados por la institución pública. Pero ¿qué pasa con los bienes que están inscritos a nombre del Estado a secas? ¿Quién es el que interviene como defensor, recuperador, administrador y gestionador de estos inmuebles? Es la SBN. La SBN es el administrador por naturaleza de los bienes del Estado. Ahora, esto es en cuanto a los bienes inscritos. Pero ¿qué pasa con los bienes no inscritos en registros públicos? Ejemplo, un terreno de Briazo, ¿no? El que administra dichos predios también es la SBN, ¿ok? En conclusión, la SBN administra, 1, los predios inscritos a su favor, obviamente, como un bien privado, inscritos a nombre de la SBN. 2, administra los bienes inscritos como bien del Estado a secas. Y 3, administra los bienes inscritos, o los bienes, perdón, no inscritos en registros públicos. Ejemplo, terrenos seriazos, ejemplo, cerros, ¿cierto? Salvo que exista alguna ley en contrario, como por ejemplo los bienes, los sitios arqueológicos, que obviamente son administrados por el Ministerio de Cultura, por una ley especial que así lo señale, o los parques que pueden ser administrados por otra institución, ¿no es cierto? Si es una reserva natural, si es un parque nacional, etcétera, o si es un parque zonal, no es la SBN quien lo administra, ¿no? Entonces, hay normas que señalan de manera especial o excluyen de esta administración general que les hablo de SBN algunos bienes en particular, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante decirlo dentro de lo que es la administración de predios. Ahora,
Como dije hace un momento, la SBN no se da abasto, y esto es cierto, para poder administrar y gestionar todo el predio del Estado. Le hablaba que bajo la administración de la SBN existen más de 100.000 predios. ¿Qué es lo que se ha visto obligado a hacer la SBN? La SBN, lo natural hubiera sido que empiece a crecer, y como es una superintendencia, porque ese es su nombre, debería tener intendencias en diferentes zonas del país. Así como lo tiene, por ejemplo, SUNARP, ¿cierto? Superintendencia de Registros Públicos, tiene intendencias regionales o distritales, ¿cierto? Así como también incluso esta COFOPRIS lo tiene, también tiene igual intendencias. La SUNAT tributaria también lo tiene. Todas las superintendencias deberían tener intendencias locales que de alguna forma los representen en cada zona. Pero lamentablemente la SBN no lo tiene, y el Estado del Gobierno Central no ha ampliado el aparato burocrático a ese extremo. Ante la necesidad de presencia física, burocrática, en cada zona para poder gestionar los predios, la SBN se ha visto obligado a otorgar o a transferir las facultades que tiene a algunos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, hay zonas en las cuales los gobiernos regionales son o funcionan adicionalmente como una especie de intendencia de la SBN en una zona en particular. Les pongo ejemplos: Tacna, Arequipa, Tumbes, son los gobiernos regionales de ahí, son unas pequeñas SUNAT, unas pequeñas SBN, perdón, unas SBN provinciales o regionales, por decirlo de alguna manera. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque quien ha debido intervenir en esta invasión aquí en el volcán Misti ha debido ser el gobierno regional de Arequipa, en representación de la SBN y de las facultades transferidas por resolución ministerial, o por resolución ministerial efectivamente, de vivienda en algún momento, ¿no? Y estas funciones transferidas les otorgan no solo posibilidad de administración, sino inclusive para algunas gestiones de predios, ¿no? Algunos actos administrativos, paso de servidumbre, afectaciones en uso, o cualquier tipo de afectación al respecto. La única facultad que no les han transferido es la disposición de predio en el sentido de venta de predios, ¿no? Pero pese a ello hay zonas donde sí se han extralimitado y han subastado predios. Ejemplo, Tacna, ejemplo, Moquegua, me parece que también, ¿no? Eso es materia de investigación, pero hasta ahí no iban las facultades otorgadas por la SBN. Ante ello, y con esta diapositiva terminó la primera parte antes del break. En conclusión, la SBN es una institución pública dentro del sistema de bienes nacionales que cumple dos roles. Por un lado, cumple el rol de ente rector del sistema de bienes estatales, y por otra parte, funciona como una entidad pública cualquiera, así como cualquier entidad, como la Municipalidad de Independencia, como un ministerio, como no sé, como cualquier institución pública en defensa de sus propios predios, ¿no? Como ente rector, tiene un tipo de acción, y su tipo de acción, por ejemplo, está delimitada en la emisión de resoluciones administrativas que emite respecto a diferentes predios estatales, ¿no? Por ejemplo, la SBN, por ejemplo, la Municipalidad de Independencia quiere desarrollar algún proyecto de inversión pública en un terreno que está administrado por la SBN. Entonces lo que hace es acercarse a la SBN y pedirle que les afecten, por ejemplo, en uso el predio para construir, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? En beneficio de la comunidad, una biblioteca gratuita, pública. Entonces la SBN emite una resolución administrativa de afectación en uso con la finalidad de la biblioteca, del desarrollo del proyecto de inversión de biblioteca pública, y por el lazo determinado de un tiempo X, ¿no? Digamos 10 años, ¿ok? Entonces la SBN lo que hace es emitir resoluciones que les da facultades de las que tiene, las delega en el fondo hacia algún
respecto a un predio estatal hacia alguna entidad pública. Adicionalmente a ello, la SBN como ente rector también puede emitir sanciones administrativas. Los que han podido apreciar o leer la ley 29151 han podido ver que en el artículo 19A existen sanciones administrativas que la propia SBN puede emitir. Lamentablemente este artículo se encuentra tiene suspendida la efectivización o el cumplimiento de la misma, por cuanto estas sanciones todavía tienen que ser materia de una delimitación de escala de sanciones, de tipo de sanción o diferentes aspectos que deben ser todavía regulados, ¿no? Pero esta facultad todavía existe y es un ejemplo claro de su función como ente rector. Y de ahí viene otro ejemplo que he puesto de su función como ente rector que es muy importante y que por ser bastante largo vamos a desarrollar después del break, y es el de emitir informes sobre los bienes estatales en el marco del artículo 41.10 del decreto legislativo 1192. Esto es muy, muy importante para todas las personas que trabajan en relación a patrimonio del Estado en instituciones públicas. Lo voy a desarrollar después del break, como les menciono, pero sí es muy importante que presten bastante oído a esto que vamos a desarrollar respecto a este punto, porque les va a servir en el día a día, no solo para situaciones de hecho que se produzcan en el futuro, sino inclusive para las ya producidas, en relación sobre todo a inversiones. Y la SBN también actúa como una institución pública cualquiera, como una parte cualquiera, ¿no es cierto? Procesalmente, la SBN también tiene sus propios procesos judiciales, en los cuales interviene como una parte procesal, ¿no es cierto?, con actividad procesal en defensa de sus propios predios, o en defensa de los predios que está administrando, ¿no?, que el Estado le ha encargado administrar. Y adicionalmente también interviene como una parte interesada en las solicitudes de recuperaciones extrajudiciales. ¿Qué son las recuperaciones extrajudiciales? Lo vamos a ver después del break y cuando nos refiramos a los tipos de recuperación de predios del Estado. Hasta acá, la primera parte, vamos a hacer un break, como les digo, de unos 10-12 minutos. Continuamos posteriormente ya con la segunda parte y ya entrando de lleno con lo que nos convoca el día de hoy en esta sesión, en este módulo, que es el de defensa y recuperación de predios del Estado. Nos vemos en 10-12 minutos. Ok.